Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos serviría para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Domingo 11 del tiempo ordinario, ciclo B. El Evangelio de hoy presenta dos parábolas, esta forma propia de enseñar de los maestros judíos ya desde tiempos del Antiguo Testamento, que consiste en proponer una comparación, a veces extensa y otras muy breve. Jesús asume este modo de enseñar hasta el punto de ser algo característico en él, particularmente en sus enseñanzas sobre el reino de Dios. Prometido ya desde el Antiguo Testamento, este reino consiste en un nuevo orden en la vida de los hombres, donde la voluntad de Dios es la ley absoluta, y la realización efectiva de esta voluntad de Dios entre los hombres les trae a ellos la felicidad perfecta en un clima de amistad con el Señor y de fraternidad con todos los demás hombres. Nada es más ajeno a Dios que el pecado, el sufrimiento y la muerte. Es el hombre quien introduce estas realidades en el mundo y Jesucristo ha venido a librarnos de ellas. Cuando desaparezcan estas lacras, el reino de Dios estará más cerca. Reconociendo esto, nos damos cuenta de que este modo de vida, este nuevo orden, escapa a nuestra imaginación y que sólo accedemos a esta realidad por comparaciones, con parábolas. El reino de los cielos se parece a la semilla que es sembrada. Esta primer parábola muestra dos hechos simultáneos: la intervención del labrador, que con una cierta despreocupación simplemente tira la semilla es echada en la tierra, y a pesar de que ningún hombre intervenga, va creciendo por sí misma, pasando por todos los estados hasta que se convierte en una espiga de trigo abundante. La parábola termina con una cita del profeta Joel, un llamado a comenzar la cosecha. Pero en el profeta son palabras metafóricas que se refieren al juicio final, utilizando la figura de la cosecha. ¿Qué nos dice sobre el reino? Que entre el momento en que el reino es sembrado y el momento final hay un tiempo misterioso, en que todo parece seguir su curso, sin que se vea ningún indicio de que el reino está presente. La semilla crece por sí misma, es decir, la parábola deja la actividad del hombre en un segundo plano, para que no pensemos que el reino es obra de los hombres. Claro que debemos comprometernos y ser activos en la construcción del reino, pero este será siempre fundamentalmente regalo y obra de Dios. El reino está en manos de Dios, antes y por encima que en las de los hombres. Y por eso el Señor en persona nos enseña a pedir: venga a nosotros tu reino. La segunda parábola trata también sobre una semilla, una de mostaza. Se señala a propósito que es la semilla más pequeña del mundo, pero cuando crece se vuelve un arbusto muy grande. Aquí Jesús quiere hacer notar el vivo contraste entre los comienzos y el fin. Con esta parábola se responde a los impacientes que dudan de la venida del reino, porque todavía no ven sus signos, o ven lo que se presenta como reino es todavía algo muy pequeño, muy humilde, muy frágil, muy pecador. También esta parábola termina con una cita del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel: el reino, semejante a un gran cedro, que será plantado, y será tan grande que las bestias y pájaros irán a cobijarse a su sombra.
Los contemporáneos de Jesús lo escucharon proclamar: «He aquí el reino de Dios». Y el Señor se refería a sí mismo. Cuando Él no dice, como algunos traducen, el reino de los cielos está dentro de ustedes. No, el Señor sabe que nuestro interior es frágil, es inconsistente, está muchas veces movido por el pecado. Él dice, y es importante esta corrección, el reino de Dios está en medio de ustedes. Se refería a sí mismo. Los primeros cristianos vivieron la Iglesia como comienzo del reino, una comunidad muy modesta y perseguida, y por lo tanto se necesitaba fe para descubrir la presencia oculta pero real y llena de una fuerza misteriosa, divina, del reino entre nosotros. A los que parece increíble que el reino que esperamos y por el que clamamos esté ya en semilla en la Iglesia, miren la diferencia entre un eucalipto y su semilla. Jesús es ya el reino en persona, el comienzo de la nueva humanidad. Dios ya nos otorga su perdón y su amor. Jesús ya nos congrega en su cuerpo y nos hace miembros suyos, nos da su palabra y su pan, alimentos de vida eterna. Y sin embargo los rasgos de su comunidad, su reino, la Iglesia, son modestos, humildes, limitados, discutidos, débiles, imperfectos, a veces incluso motivo de escándalo. Hoy Dios nos invita a renovar y profundizar nuestra fe en su promesa y a encarnar ya desde ahora los rasgos de la alegría y la libertad que caracterizan a los hijos de Dios y la caridad como un aspecto fundamental. María es verdaderamente el arca de la nueva alianza. A ella le pedimos que nos haga firmes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén.